parece, unos versos y vamos avanzando en nuestro Evangelio de Marcos. Amén. Evangelio de Marcos, capítulo 14. Capítulo 14 ya. Si no recuerdo mal, nos quedamos por el versículo 12. Y vamos a leer hasta el 21. Marcos capítulo 14, versos del 12 al 21. Y dice la palabra del Señor así, y que el Señor purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche vino él con los 12 y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: seré yo, y el otro: seré yo. Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el pan. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Amén a su palabra. Amén. Amén. Gloria al Señor por su palabra. Amén. Como todas las lecturas siempre son hermosas. Y siempre pues aprendemos cosas de su bendita palabra. Amén. Espero que en esta tarde, así despacio, pues entresaquemos algunas verdades que nos hagan bien. Amén. En nuestro culto anterior de lectura, ya hace unas semanas, ya que estamos inmersos en el tema del Espíritu Santo, nos introdujimos en el capítulo 14 del Evangelio de Marcos. En los primeros 11 versículos que atendimos pudimos analizar los 2 acontecimientos más relevantes que encontramos en esos 11 versículos. Por un lado, la manifestación de amor superlativa y la gratitud de María derramando el perfume sobre Jesús, ¿recuerdan? Y por el otro, tanto el complot de los líderes de Israel como la propia traición de Judas y ese complot juntamente con Judas. En los siguientes 10 versículos que analizaremos en el día de hoy, del 12 al 21, nos vamos a encontrar tanto la preparación de la Pascua como el momento en el cual este Judas, que previamente ya había pactado con los líderes de Israel para traicionarlo, es descubierto. Y como hemos dicho, vamos a intentar entresacar algunas verdades que siempre el Señor nos hace bien por medio de ellas. Amén. Para una mejor comprensión y que ninguno nos perdamos y nos ubiquemos en el lugar apropiado y sigamos en el camino, los sucesos podrían ponerse en orden de la siguiente manera, para poner un poquito de contexto de dónde estaban. Jesús y sus discípulos se encuentran 6 días antes de la Pascua en Betania, en casa de Simón el leproso, probablemente Simón el ex leproso, donde ocurre el acontecimiento de que María rompe el frasco de alabastro y unge a nuestro Señor Jesucristo para su sepultura proféticamente. 4 días después, o sea, 2 días antes de la Pascua, es cuando los líderes de Israel maquinan para matar a Jesús y a su vez encuentran en Judas el recurso perfecto para hacerlo, ya que, según nos dice el sinóptico en Lucas, Satanás ya había corrompido el corazón de Judas para que hiciera tal estratagema, conviniendo así un precio para su traición, las famosas 30 monedas de plata. Y esperando que fuese el mismo Judas quien determinara cuál sería el momento perfecto para entregar a Jesús. Y por último, el mismo día de la Pascua, o sea, el 14 de Nisan, es donde nos encontramos en nuestro pasaje de hoy, que es cuando se junta con sus discípulos en el aposento alto, celebran la Pascua y Judas es traicionado. Ubicados un poco, ¿verdad? Capítulo 14, versículo 12.
El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Como podemos ver, se nos menciona que se encuentran en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Sé que lo hemos dicho muchas veces, pero por si a alguien se le olvida. Como ya hemos explicado en reiteradas ocasiones, cada 14 de Nisán, el pueblo de Israel, por mandato divino, por mandato obligante dentro de las Escrituras, tienen que celebrar la fiesta de la Pascua. Fiesta, en resumidas cuentas, que recuerda la liberación del pueblo de Israel en la esclavitud de Egipto, un anticipo de la redención. Justo al día siguiente del 14, entendiendo como día siguiente no a la mañana siguiente, sino a la tarde del 14, la cual es el día siguiente según el calendario bíblico y hebreo, el día 15 es donde al caer el sol comienza la fiesta de los panes sin levadura. Por tanto, al ser fiestas tan pegadas en el tiempo, se convirtieron de alguna manera en una sola. O sea, llegó un momento en que, como en un propio día se celebraba la Pascua y al atardecer entraba el primer día de los panes sin levadura, llegó un momento que, aunque fueron dos fiestas completamente diferentes, estaban ligadas entre sí. Así pues, su nomenclatura a veces se puede confundir, llamándose así panes sin levadura a la fiesta de la Pascua, o a la Pascua misma y a los panes sin levadura, y siendo el contexto el que te ubique donde están en cada momento. En este caso sabemos que era 14 de Nisán y Pascua, entre otras cosas porque nos dice que iban a sacrificar el cordero. Y dicho cordero es el elemento principal de la celebración de la Pascua. Y solo podía sacrificarse entre las 2 tardes del 14 de Nisán. Por tanto, sabemos dónde estamos ubicados. Pues en ese mismo día, o más específicamente en esa misma mañana, los discípulos le preguntaron a Jesús dónde es que celebrarían la Pascua. Y la pregunta lleva implícita una verdad irrefutable, que en ninguno de los casos cabe la posibilidad de que no sea así. Y es que en el pensamiento de los discípulos no había cabida para la no celebración de la Pascua. Notemos que no le preguntan, ¿celebraremos la Pascua, maestro? Sino que le dicen, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? No hay una pregunta interrogatoria si se celebra o no. Hay una pregunta de dónde se tiene que celebrar. Lo que se nos enseña una vez más que en ninguno de los casos cabe la posibilidad de que uno de los propósitos de nuestro Señor Jesucristo en su encarnación fuera la abolición de la ley. Él guardó todos los mandamientos, incluidos todos aquellos relacionados con lo ceremonial. No hay partición. Podemos partir los mandamientos para intentar separarlos y darle un entendimiento mejor, pero no hay 14 leyes. Su ley es una. Y su ley jamás ha sido abolida. Él no solo los guardó, sino que los enseñó a sus discípulos de la manera que lo corresponde, elevando los mandamientos de la mejor manera excelente, quitando todas las aristas y todas las porquerías que el hombre había injertado dentro de la ley, como las tradiciones de los hombres que iban en contra del mandamiento. Y esta evidencia también se ve reflejada en este pasaje, ya que los discípulos en ningún momento se plantean, ni a Jesús ni entre ellos, si la Pascua este año iba a ser celebrada. Por tanto, aunque es obvio que tenemos que nosotros como Iglesia Gentil examinar aquello que nos corresponde a la luz de las Escrituras, lo tenemos que hacer desde la base de que su ley es eterna. Y su ley no ha sido abolida. El cielo y la tierra pasarán, Mateo 24, ¿verdad? Pero mis palabras no pasarán. Versículo 13. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Fueron pues sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Aunque todo parece muy precipitado, ya que estamos en la misma mañana de la Pascua y vemos cómo todo se organiza en esa misma mañana, para nada fue precipitado.
ya que Jesús en todo momento y meticulosamente tenía organizado todo providencialmente para que los acontecimientos tan necesarios como lo fue la última Pascua se desarrollaran de una manera estrictamente estipulada y perfecta. En Jesús la improvisación es profecía. Amén. En Jesús lo improvisado es profecía cumplida. Es así de sobrenatural nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, el desarrollo de este plan estaba ya previamente organizado desde los anales de los tiempos y da comienzo con una orden. Id a la ciudad y prepararlo todo. Según nos dice el paralelo de Lucas, fueron Pedro y Juan los elegidos para dicha tarea. Lucas capítulo 22, versículo 8 dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Podemos ver que una vez más Pedro y Juan son los escogidos, porque como hemos dicho, Jesús tiene predilectos, lo hemos dicho muchas veces. ¿Estamos aquí? Intenten no distraerse con los movimientos. Una vez más, podemos ver que Pedro y Juan son los escogidos por Cristo, porque como hemos dicho en reiteradas ocasiones, Jesús tiene predilectos, tuvo predilectos para sus trabajos importantes. No todos estaban en todo, todos eran salvos, todos sus discípulos, a todos amaba, pero tenía predilectos, tenía cercanos. Es así. Pero los escogidos, escucha bien, no solo lo son para presenciar un adelanto de su gloria en el monte de la transfiguración. Sus predilectos también sirven para ir a comprar el pan. Amén. Porque siempre se señala a los predilectos como siempre son los mismos, siempre se escoge a los mismos, siempre son Pedro y Juan y Jacobo. Siempre son ellos los que reciben la primera información, siempre son ellos los que siempre están, te los llevas al monte, pero entiende que también son ellos los primeros en ir a comprar el pan. Aleluya. Aleluya. Porque Dios escoge a los que tiene que tener cercanos, pero los que tiene cercanos por norma general son los que más sirven. Por tanto, mira a ver qué envidias. Porque no solo estamos llamados para los montes de la transfiguración. Aleluya. Quizá eso pase una vez, pero durante todo el resto del año tengo que ir a comprar el pan. Aleluya. Así es. Porque es así. Y aquel que en medio de su tarea de comprar el pan e ir a preparar lo que Cristo hace, pone mala cara, dejará de subir al monte. Porque así es como sirven los cercanos al Señor. En cuanto al lugar para la celebración de la Pascua, Jesús les dio las indicaciones pertinentes para que no hubiera lugar a dudas de dónde iba a ser y dónde se iba a celebrar, pero sin nombres y sin direcciones. Y como siempre, aunque para nosotros lo más fácil hubiera sido ir a la calle fulanito de tal y preguntar por fulanito de cual que tendrá este lugar para nosotros. Sin embargo, para Jesús las cosas simples se transforman en milagros. En esta ocasión, quizá para ocultarle a Judas el lugar y la ubicación de la fiesta de la Pascua para que no se adelantara, o quizá para manifestar su gloria, de una manera o de otra se puede ver la gloria del Señor en unas simples indicaciones. Sea como sea, las señas fueran simples, y Pedro y Juan supieron seguirlas al pie de la letra. Id a la ciudad y os saldrá un hombre con un cántaro de agua. De primeras bien pudiera parecer una información confusa, ya que cuántos hombres con cántaros de agua podrían cruzárseles en el camino. Uno por aquí, uno por aquí. Bueno, ¿cuál es el hombre y cuál es la casa en la cual tenemos que ir? Pero es todo lo contrario, ya que llevar agua en cántaros no era trabajo para hombres, sino para las mujeres. No es discriminación. Dilo esto en la actualidad, no es discriminación, son tareas repartidas tal como tocan, para la gloria de Dios en cuanto al rol de cada uno, para la gloria de su nombre. Pero en aquel tiempo el agua en cántaros lo transportaban las mujeres.
Por tanto, la señal de un hombre con un cántaro de agua era una señal inequívoca de que era ese. Solo encontraron a uno, una anomalía, un hombre con un cántaro de agua para poder dirigirse a donde iban a celebrar la Pascua. Por tanto, encontrar a ese hombre transportando el cántaro de agua era esa señal inequívoca en el cual los discípulos tenían que fijarse. Ya habiendo reconocido al hombre con el cántaro de agua, tenían que seguirle y entrando en la casa, dirigirse al señor de la casa. O sea, el señor de la casa no era el que transportaba el cántaro del agua, sino el siervo. Siguieron al siervo con el cántaro y una vez en la casa se dirigieron al señor de la casa y le dijeron al padre de familia lo que Jesús le dijo: el maestro ha dicho, ¿dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? Notemos cómo la expresión está en primera persona, como si Jesús mismo se estuviera dirigiendo a ellos. Diles, el maestro dice que ¿dónde tengo que celebrar la Pascua con sus discípulos? Lo dijo así en los discípulos. ¿Dónde? El maestro lo dice así. Y fue suficiente esas palabras en el oído del señor de la casa para cederle la casa al maestro. Suficiente para entregar su casa en el día de la Pascua. Y lo que me parece más impactante es que entregase la casa sin que ni él ni su familia participaran. O sea, préstanos la casa, pero tú no estás. Id al señor de la casa y diles que nosotros la necesitamos, pero que él ni su familia no tiene que estar. Porque en ninguno de los relatos nos mencionan a su familia en la casa celebrando la Pascua con los 12. Esta forma de exigencia divina y a su vez de ofrecimiento del hombre es la forma más difícil, pero más excelsa, loable y bíblica que encontramos en las Escrituras. Dar sin esperar a recibir. Ofrecer para que otros sean los beneficiarios. Doy, pero en el dar no encuentro ninguna recompensa más que la divina. No es que me van a mirar, no es que mañana me darán, no es que se va a poner en las noticias. Doy y no participo de nada más. No sé si esto ocurriera hoy en día, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? Lo más seguro que pusiéramos alguna excusa, como lo solemos hacer a diario. Es que no puedo, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer aquello, es que en la casa es mucho jaleo, es que cómo vamos a hacer tal, cómo vamos a hacer cual, o quizá diríamos, bueno, no me fío de que tus intenciones sean adecuadas, o no me fío de que vengas en nombre de Jesús, o lo más probable, vale, te dejo la casa, pero yo estoy, Lo que me pides vale, pero yo contigo, yo participando. Pero esto no es lo que ocurrió con aquel hombre de la casa. La voz en boca de los discípulos parece ser que se hizo carne y sangre en Jesús y es como si le hablara el propio Señor Jesucristo y no tuvo necesidad de más. Mi Señor me pide la casa, le doy la casa, aunque el Señor no me reclame a mí. Dar de lo tuyo sin que tú estés. Esto es el Evangelio, mis hermanos. Aleluya. Esto es el Evangelio. Aleluya. Y hasta que no comprendamos que somos simples fichas en un tablero que lo dirige el Omnipotente, Sí, que ninguno de nosotros somos protagonistas, y si el Señor me quiere como un peón para que un alfil me mate, así será. Amén. Amén. Rey hay uno, Amén. y a este no lo tumba nadie. Aleluya. Les dejó la casa. Ese aposento alto, el aposento alto aquí entre comillas no se solían ver muchos, son las casas de la zona de Jerusalén y de todos los alrededores, pues de alguna manera más grandes, que tenían pues fuera de la casa, no accedías al aposento alto por dentro de la casa, sino desde fuera de la casa con unas escaleras por arriba, había un aposento alto el cual se utilizaba para varias cosas como invitados, etcétera, y para estos acontecimientos. Y providencialmente, tal cual dijo el Señor, cuando subieron al aposento alto, todo estaba preparado. Y yo me pregunto, quizá preparó la mesa para él y no se pudo sentar a la mesa.
Es tremendo, mis hermanos. Yo no sé si le habla el Señor aquí, pero a mí me habla el Señor mucho. Versículo 17 y 18. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. La forma en la cual Marcos nos los describe bien pudiera ser muy abrupta. O sea, que llega, se sienta y suelta lo de la traición. Pero cuando vemos el resto de los evangelios que nos hablan de esta historia, entendemos de que fue a lo largo de la cena, durante el desarrollo de la cena, en el cual reveló la traición de Judas. No obstante, Jesús decidió que ese momento era lo oportuno para que todo se pusiese en marcha en cuanto a su apresamiento, y es por eso que durante la cena mencionó lo de la traición. Verso 19, entonces ellos comenzaron a entristecerse después de que Jesús dijera lo de la traición y decirle uno por uno: seré yo. Y el otro: seré yo. Una vez más, esta reacción de los apóstoles podemos ver y denotar enseñanzas maravillosas. Por un lado, que nadie sabía y sospechaba de que Judas fuera traidor. Porque si sospecharan de él en cuanto Jesús dijo esto, todos dirían: es él, está claro. Pero en cambio de señalar a Judas, ellos mismos se dijeron: seré yo, Señor. Aleluya. No miraron al prójimo. Aleluya. Seré yo. Esta enseñanza me hace mucho bien, y es que dice que uno por uno, por tanto, nadie se usó de la soberbia en aquel instante, sino que todos dudaron de sí mismos. Sentado con Jesús, los 12 escogidos, todo el pueblo por todo, y ellos allí, a la mesa con la Pascua. Uno me va a traicionar. Y no dijeron: jamás, nunca, yo no soy, seré yo. ¿Seré yo quien lo haga, Señor? Nada de altanería, nada de soberbia. Para muchos, este tipo de humildad es nociva y contraproducente, porque señalan este tipo de humildad como falta de fe y de confianza. Tanto dudas de ti, pero yo solo veo pobreza de espíritu. Y la pobreza de espíritu no es mala, sino que te pone en categoría de bienaventurado. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque lo que Dios quiere no es altanería, no es soberbia, no es una absoluta seguridad en ti, es una absoluta seguridad en Él. Y la absoluta seguridad en Él parte de que cuando hay una mínima posibilidad de que tú seas el culpable, te veas como culpable. Aleluya. Así es. Y si sale el problema, digas: seré yo, no digas: es el prójimo. Nadie miró a Judas, se miró a él, a ellos. Seré yo, Señor. La iglesia va, seré yo. Hay algo que no fluye, seré yo. Es el pastor, son los que cantan, son los diáconos, son las mujeres, los hombres, los ancianos. No, seré yo. Seré yo quien haga lo malo. Así es como tenemos que caminar. Amén. Lo creo. Levantándonos y diciendo: seré yo, Señor. Por favor, si soy yo, dímelo. Porque no quiero ser yo. Sí, Señor. Y también esto nos revela algo impresionante, que es una verdad que está sostenida por la Biblia y por la experiencia. Y es que da la evidencia de que todos nosotros podemos ser engañados por aquellos que no lo son de verdad. Los 12 fueron engañados por Judas. Noten los 12, no Cristo. Los 11 fueron engañados por el 12, por Judas. Porque lo externo se puede modificar. Los trajes se pueden confeccionar. Las caras se pueden poner. Las apariencias de piedad se pueden sostener. Puede uno disfrazarse de oveja y ponerse su perfume, pero ser un lobo. Y engañar a todos.
Amén. Estamos expuestos a ese engaño, pero a la vez también nos enseña que el corrupto, aunque se oculte a los ojos de los hombres, jamás podrá ocultarse a los ojos de Dios. Por tanto, sus hijos están a salvo de los lobos ocultos. Pero los lobos que se les ve el pelo, las orejas y los colmillos, aunque la fuerza viene del Padre, es responsabilidad nuestra señalarlos. Amén. Lo creo. No sé si me explico. Estamos protegidos de los lobos que son imposibles de ver por los hombres. Ya Dios se encarga de darle con la vara, de descubrirlo y que el daño que provoquen no sea permanente. Pero aquellos que se ve lo que son, tenemos la responsabilidad de defendernos con las armas que el Señor nos ha dado. Amén. Amén. Por tanto, tranquilo por el lobo oculto, pero sé responsable por el lobo que quiere comerse a la oveja. Verso 20. Vamos avanzando rápidamente. Él les respondió, les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo el pan. Después del impacto de la noticia y de que todos le preguntaran, Jesús fue más específico al respecto en señalar al traidor. No uno de los 12, no uno de los que está aquí, sino más específico, el que moja el pan conmigo en el plato. Saben que tenían costumbre de poner platos con ciertos condimentos que mojaban el pan en común, todos juntos, y comían de esos platos. Esta forma de señalamiento es el cumplimiento de una de una profecía que encontramos en el Salmo 41 y en el sinóptico de Juan nos lo confirma porque sí que lo cita. No en Marcos, pero sí en Juan. El Salmo 41, verso 9 dice: aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Tremendo, ¿verdad? Y sí, mis hermanos, Jesús confiaba en Judas. Confiaba en Judas. Actuó con él como con el resto. Y de ahí infinidad de evidencias al respecto. Lo escogió, lo comisionó, le confió la bolsa, lo llamó amigo, le lavó los pies antes de denunciarlo ante todos y lo sentó al lado de su mesa. Porque si tuvo que o mojar el pan con él o darle el pan de su mano, ¿cómo? Si estaba sentado allí, lo puso a su lado. Porque confiaba en Judas, aunque sabía su corazón. Pero aún así, aunque lo mantuvo cerca, jamás Cristo estuvo dentro de Judas. Estuvo cerca. Vaya, si estuvo cerca, ¿verdad? Pero nunca dentro. Aleluya. Porque no se trata de tener a Jesús cerca. Aleluya. No se trata de recitar sus enseñanzas. No se trata de tener camisetas, yo amo a Cristo. No se trata de nada de eso. Amén. No se trata de que Jesús esté alrededor tuya, de que forme parte. Se trata de que sea tu piel, tu corazón y tu mente. Amén. Que Cristo habite en ti. Amén. Verso 21. A la verdad del Hijo del Hombre, último verso, va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Esta declaración es terrible, mis hermanos, ya que nos muestra que las Escrituras nos enseñan que el Hijo del Hombre tiene que morir. A la verdad del Hijo del Hombre va, según está escrito. ¿Va a dónde? Va a la muerte, va a la cruz, va a ser entregado. Hay profecía sobre esto. Y ya que nos muestra esto sobre el Hijo del Hombre, pero también nos enseña que hay alguien que lo tiene que entregar. Y sobre ese alguien está esta expresión, hay. Y además de esa afirmación contundente, hay, bueno le fuera no haber nacido. Estas expresiones ponen, de alguna manera, en aprietos las explicaciones reformadas, entre otras cosas, como la doble predestinación. Aunque obviamente no vamos a entrar en este tema en esta tarde, ya que nos llevaría una serie de sermones a hablar de este tema soterológico,
algunos detalles al respecto. Algunos acusan a la teología reformada o a la teología calvinista de hacer a un Dios injusto con su doble predestinación. En cuanto a algunos ejemplos, este mismo de Judas, ya que si tenía que haber un traidor que le traicionara, ¿acaso Dios lo escogió para que lo traicionara, negándole así la salvación? ¿Entienden por dónde voy, no? Por tanto, algunos acusan a la teología reformada y calvinista de hacer un Dios injusto con su doble predestinación, ya que según algunos, los calvinistas sostienen que Dios escoge a unos para salvación, mientras que escoge a otros para condenación, y de ahí esa doble predestinación. Pero para nada esto es así, según las Escrituras y según la propia teología calvinista clásica, ya que el calvinismo extremo e hipercalvinismo, que se conoce así, sí que sostiene esta postura, el calvinismo clásico no lo hace, porque implicaría hacer a Dios responsable del pecado del hombre, y de la propia culpabilidad del hombre se trasladaría a Dios, porque mientras que Dios escoge unos para salvarlos, depositando en esas personas fe y gracia, en otros deposita incredulidad para condenarlos, haciendo así esta doble predestinación. Esto se conoce muy rápidamente como el concepto positivo-positivo en salvación. O sea, que Dios de una forma positiva y activa actúa en la salvación, pero de una forma positiva y activa también actúa en la condenación. Como hemos dicho antes, activamente Dios ejerce fe en el corazón de los que salva, y esto es algo bíblico, pero también activamente ejerce incredulidad en las personas para que se condenen. Pero esto no es verdad. No es un principio bíblico. Lo que se aplica de esta manera es el principio, por un lado, activo, y el principio pasivo por el otro. O sea, que mientras que Dios activamente pone en el corazón de los creyentes fe y ejerce todo lo que tiene de parte de él para salvarlo, lo que hace con el incrédulo no es generarle incredulidad, simplemente es levantar las manos. No hace nada, lo deja a merced de sus propias concupiscencias, como dice la Escritura. Por tanto, es juzgado en base a su propio pecado, no a lo que Dios produce en el hombre. Por tanto, como dice Sproul, unos reciben misericordia, otros reciben justicia, pero ninguno recibe injusticia, porque Dios es justo en todos sus aspectos. ¿Habéis entendido esto? Por tanto, Judas, en ninguno de los casos, Dios produjo en su corazón el deseo pecaminoso de la traición. Sabemos que proféticamente tenía que haber un traidor para que hubiera cruz. El plan se diseñó así. La cruz le precede una traición para llevarlo a la cruz. Pero Dios no escogió desde los anales de la historia a un hombre y en el momento determinado generó incredulidad y odio y pecado en él para que lo traicionara, sino simplemente dejó a Judas al merced de su propio deseo y se despertó en Judas aquello que Dios no quiso parar. Se despertó en él el odio, la traición y querer vender a nuestro amado Maestro. Por tanto, Dios no puso nada en Judas, sino que se utilizó de la maldad del propio Judas para poder ejercer sus planes. ¿Han entendido esto? Amén. Gloria al Señor. Por tanto, mis hermanos, podemos decir con total tranquilidad que las Escrituras en esta porción de Marcos nos muestran la contundencia de estas palabras, sin miedo a pensar de que Dios escogió a alguien para traicionarle, sin opción a rectificar, porque Dios concede misericordia. Dios no para a aquellos que quieren venir a Él. Esto no funciona así. Los que quieren venir conmigo los tomo. Y estos que quieren venir conmigo, como no son elegidos, no los tomo. Eso no existe en las Escrituras. Así pues, con la responsabilidad que tiene el hombre, y en este caso en Judas para traicionarle, es que dice claramente la Escritura que mejor le hubiera sido no haber nacido.
por haber entregado al Hijo del Hombre, porque como dice Hebreos capítulo 10, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, y el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Todo esto se aplica a la persona de Judas, que desde su propia maldad traicionó al Maestro. Todos somos responsables de nuestros actos y seremos juzgados por ellos. No creas en ninguno de los casos que aunque Dios es soberano y te escoge para condenarte. Eso es mentira. No lo sostienen las Escrituras y tampoco para hacer justicia a la teología calvinista y reformada. Mis hermanos, para nada la escena de la traición fue robótica, fría o carente de sentimientos. Terminamos, ¿eh? No fue una serie de sucesos que el Señor los cumplió al pie de la letra, sin salirse ni un instante como algo frío. ¿Qué va? Para nada. Todos sentados a la mesa, preparándose para cenar. Imagínense un momento la escena y participar de la Pascua. Jesús, siendo el rey, se quita el manto, se ciña la toalla y lava los pies de los discípulos. 1, 2, 7, 11 y 12, contando con Judas. Una vez limpios se sientan en la mesa y pone a su lado a Judas, y pasa un rato cuando menciona de lo de la traición, pero no fríamente, como hemos dicho, sino lleno de sentimiento, lleno de dolor y quebrantamiento de espíritu. Dice la palabra en Juan capítulo 13, verso 21. Habiendo dicho Jesús esto, el tema de la traición, dice, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Conmovido en el espíritu. Después, la declaración de todos, seré yo, seré yo, seré yo. ¿Saben que Judas también dijo, seré yo? Lo dijo. Mateo capítulo 26, verso 25 dice, entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Venga, Judas, tú también. Ya lo había vendido, ya había pactado, ya lo tenía todo planeado. Y le mira al maestro sabiendo que era él, seré yo, maestro. Imagínense a Jesús sabiendo que era él. Yo no me imagino los ojos de Cristo con odio. Imagino a mi Señor roto. Creo que todos hemos experimentado de alguna manera esas formas de conducta. Encontrarte con personas que te dicen algo cuando tú sabes que verdaderamente es lo contrario. Y a veces en mí se despiertan cosas que tengo que tratarlas en oración. Pero en mi Señor Jesús, Aleluya, se conmovió en espíritu. aleluya. Me dices esto, Judas. Después de eso Jesús dijo, Juan 13, 26, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado aquel es, y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Judas toma el pan y se lo lleva a la boca, y justo después de esto dice la Escritura en el verso 37 de Juan 13, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y es entonces cuando Judas fue descubierto ante los discípulos y salió del lugar. Porque ya no le correspondía estar ni un segundo más en la reunión de los santos. Amén. Dios dijo, hasta aquí. Te doy el pan. Satanás entra en él, Dios quita la mano por completo para que ejerza su maldad, lo que has de hacer, hazlo ya. Y se marchó. Y solo cuando se marchó fue glorificado el Hijo del Hombre. Y lo hizo así, para nada, como hemos dicho, fue una escena fría. ¿Lo notan? Fue una escena
de sentimiento, de dolor, de espíritu, de verdad también, de firmeza, porque Jesús hizo lo que tenía que hacer: señalar al traidor en medio de los santos. Porque en ocasiones, cuando ya se sabe quién es el traidor, tiene que estar fuera. Amén. Porque los traidores no pueden estar, depende de qué reuniones. Amén. Y depende de qué situaciones. Y tienen que salir fuera para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Por eso en el versículo 31 al 35 de Juan dice: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Y si Dios es glorificado en él, Dios también se glorificará en sí mismo y enseguida le glorificarán. Y dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde voy yo, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Glorificar a Dios, fraternidad entre hijos y mandamientos nuevos, cosas a los cuales los traidores no le tienen licencia el cielo para estar. Amén. Y es por eso que el Señor lo saca de en medio de los santos, Amén. para que pueda ejercerse su verdad. Amén. Amén. Todas las escenas, todos los capítulos, todos los versículos, toda la vida de nuestro Señor Jesucristo es doctrina pura. Es enseñanza pura. En cada letra aprendemos vida. Podríamos perdernos en una de sus oraciones. Podríamos perdernos en una de sus enseñanzas. Podríamos estar toda una vida en uno de sus consejos, porque la palabra de Dios en boca de Cristo es vida para nosotros. Por tanto, todas estas lecturas que hacemos cada vez que el Señor nos permite, del Evangelio de Marcos o de cualquier texto de la palabra, tienen que hacerse vida en nosotros. ¿No queremos ser discípulos de Cristo? Aprendamos de Cristo. Aprendamos de lo que Él dijo, aprendamos de cómo Él actuó, aprendamos de lo que ellos, de los que estaban alrededor suya, hicieron. Cada letra que se ha leído hoy, más lo que se ha leído que lo que yo he dicho, tiene que ser ley para nosotros y enseñanza directa para su pueblo. Por tanto, Iglesia del Señor, espero que estas breves palabras, así despacio, el Señor me ha dado gracia para poder predicar, porque creía que no predicaba, creedme. Espero que hayan sido de bendición para el pueblo del Señor. Inclina tu cabeza, por favor.